Comencemos con oración. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias, Jesús, porque haces que valga la pena vivir este día. Y como tantos aquí, puedo recordar un momento muy oscuro en mi vida donde no quería vivir en este mundo. Estamos muy agradecidos, Señor. No nos dejes olvidar de dónde venimos, del mundo del que nos has sacado. Y oro esta mañana, Señor, para que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Tú prometiste que cuando abrimos la palabra con sinceros corazones, tu Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Y así oro esta mañana para que cada uno de nosotros realmente quiera saber de ti, incluido yo mismo, al leer estas secciones de las Escrituras. Oramos por el ministerio de niños que se lleva a cabo ahora mismo, Señor. Bendice a esas pequeñas vidas, mientras sus maestros continúan guiándolos fielmente hacia Jesús. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo, y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén. Bueno, hoy nos espera un regalo. Estamos en Génesis capítulo 3. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te encontrarán una y te traerán una. Génesis capítulo 3. Sabes, una de las cosas realmente maravillosas de la enseñanza es que puedes investigar y normalmente descubres cosas que nunca sabías. Y ese es el caso aquí con Adán y Eva. Mientras estudiaba, descubrí que Adán y Eva tenían una computadora. Eso es difícil de creer, ¿no? Era un Apple. Pero era tan mala que solo tenía un byte. Por un solo mordisco, todo se derrumbó. Oh, tal vez con 2 bytes, tal vez con 2 mordiscos. Y en nuestro relato de hoy, como veremos, con 2 mordiscos, Adán y Eva fueron expulsados del jardín y vamos a ver qué pasó con eso. Entonces, Génesis 3:20 dice, después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Ahora un poco de contexto sería útil aquí. Génesis capítulo 1 cubre los 6 días de la creación. Génesis 2 cubre el detalle de Dios creando las 2 mitades de Adán, el Adán masculino y la Adán femenina. Recuerden que tenía un solo nombre antes de la caída. Y luego el capítulo 3 cubre el encuentro de Eva con Satanás y el pecado de Adán y Eva al ceder a la tentación de Satanás. Encontramos que en Génesis 3:1 la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y repito, Satanás siempre ataca la veracidad de la palabra de Dios. E inmediatamente después de comer el fruto se les abrieron los ojos. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Intenta imaginar cómo sería eso. Intenten ponerse en su lugar. Antes de comer el fruto, estos 2 seres humanos hechos a imagen de Dios nunca habían sentido culpa o vergüenza. Nunca experimentaron el pecado o las consecuencias del pecado. Nunca. Ahora, con ese hecho en mente, consideren cómo, en ese instante, en ese momento, cómo procesaron estos nuevos sentimientos, cómo respondieron a la culpa, a la vergüenza. Fue un sentimiento completamente nuevo. Bueno, sabemos algo de lo que hicieron. Adán culpó a Eva, Eva culpó a Satanás. Sabemos que sintieron vergüenza al estar desnudos. Sabemos que se sintieron distanciados
distanciados de la Trinidad, como lo demuestra el hecho de que tuvieron miedo de ver a Dios en el jardín. Qué trágico despertar a las consecuencias del pecado en ese instante. En un instante, inocencia perdida, inocencia perdida. Recuerdo, y lo digo como si fuera ayer, recuerdo llegar a casa de la escuela en primer grado y estar junto a mi mamá en el fregadero de la cocina, esa tarde con el sol entrando por la ventana, dándome cuenta de que por primera vez había escuchado cosas malas en la escuela que no podía compartir con mi mamá. Eso nunca había sucedido antes. Y a esa edad no habría sabido lo que significaba la frase inocencia perdida, pero el sentimiento que sentí fue que sabía que había perdido mi inocencia y sabía que se había ido para siempre, sabía que nunca volvería, sabía que sería diferente de ahora en adelante, sabía que había perdido una pureza en nuestra relación, una honestidad en una relación que se había ido porque no podía decirle estas cosas. Y sospecho que en ese momento Adán y Eva sintieron lo mismo acerca de su relación con Dios. Y lo encuentro muy interesante, significativo y va mucho más allá de mi comprensión. Si piensan en eso, la primera respuesta de Adán al escuchar la maldición pronunciada contra ellos por parte de Dios, lo primero que hizo después de eso fue darle un nombre a Eva. Génesis 3:20. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Entonces, ¿por qué hizo esto justo después de la caída? Bueno, no nos lo han dicho, pero sospecho que él lo sabía y que ella sabía que por su pecado ellos también habían perdido esta misma pureza y perfecta unidad complementaria en su relación que habían perdido con Dios y que de la misma manera su relación sería diferente, que la inocencia, esa pureza, esa perfecta relación complementaria desaparecería para siempre. Así que ahora ella necesitaba un nombre separado de él, porque aunque en su mundo perfecto anterior eran una sola carne, ahora eran dos individuos distintos y debido a la maldición, se empujaban uno contra el otro. Eso era parte de la maldición. Génesis 3:16. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahora, existe esta tensión en su relación que no estaba presente antes. Entonces Adán la llama Eva, es decir, la madre de todas las personas en todas partes. Saben, me pregunto si Adán y Eva se dieron cuenta de que debido a esa elección, su pecado ahora también entraría en las vidas de todas esas personas y que ella sería la madre de todas las personas en todas partes, que serían responsables de todo el pecado en el mundo entero por el resto del tiempo. En Romanos 5:12 leemos esto. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Qué impresionante saber que a causa de su pecado, la gente moriría para siempre a partir de ese momento. Pero la Trinidad sabía lo que esto costaba. Saben, he dicho esto antes, pero una de las imágenes más tristes que tengo en mi mente en toda la Biblia es la del jardín. Porque, repito, Dios que vive fuera de la dimensión del tiempo sabía que Adán y Eva iban a hacer esto. Pero estaban esperando el momento porque ese momento requería que Jesús fuera a la cruz. Dios lo sabía y Jesús lo sabía. Pero lo que empezó en el reloj del tiempo en ese momento fue que ellos mordieran esa fruta. Así que me imagino a Adán y a Eva en el jardín, Satanás tentándolos, y ella con esa fruta en su mano y que sabía tan bien, y Jesús y Dios a una distancia escondidos de ellos.
mirándolos. Y mientras ella iba a morder esa fruta, me imagino a Dios simplemente tomando a Jesús de la mano y apretándola. Ambos mirando, sabiendo que este es el punto clave. Este es lo que comienza todo. Desde este punto en adelante, Jesús se dirige a la cruz. Un momento trágico, un momento trágico. Y luego en el versículo 21, Dios entra en el negocio de la ropa. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropa con pieles de animales para Adán y su esposa. Sabes, a menudo se hace la pregunta, entonces, ¿quién mató a los animales para obtener las pieles? Porque recuerda, hasta los animales estaban en paz con la humanidad. La humanidad estaba en paz con los animales. Los animales no eran asesinados ni consumidos como alimento. Entonces, ¿quién los mató? ¿Por qué los mataron? Ellicott, el comentarista, da esta respuesta en cuanto a que las pieles de animales eran para vestir. Dice, hasta que el pecado entró en el mundo, no se habrían requerido sacrificios. Y si por lo tanto estas pieles de animales fueran ofrecidas en sacrificio, como muchos suponen, a Adán se le debe haber enseñado de alguna manera inmediatamente después de la caída que sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado, pero que Dios aceptaría un sacrificio de sangre como perdón del pecado. Y si lo piensan bien, en el siguiente capítulo veremos a Caín y a Abel ofrecer sacrificios, donde aprendieron que eran necesarios y requeridos. Sin duda de su mamá y su papá, quizás también de escuchar la dirección de Dios. Y de hecho, la primera ropa que Dios hizo a Adán y Eva es sorprendente cuando investigas lo que descubres. La primera ropa que hizo fueron en realidad camisetas. Sí, es cierto, tenemos algunas fotos. Aquí está la primera. Juntos decían 0000. La segunda camiseta, unas semanas más tarde, el cambio real en la relación de Adán y Eva se notó en esta camiseta. Esta es la nueva relación. Y luego Eva sugirió esta camiseta para Adán, pero él la rechazó. Decía, lo intenté esa vez. Y luego, años más tarde, salió una nueva versión cuando Eva llegó a la menopausia. Adán consideró que esta camiseta estaba impresa. Este hombre ama a su esposa, las 15 personalidades. Así que lo escuchaste aquí primero. Comenzaron con camisetas. Y una barra lateral sobre el aspecto sin ropa antes del otoño. ¿Sabes que esto para mí indicaría la temperatura absolutamente perfecta del jardín? Porque sin ropa nunca tenían frío. Así que Dios hizo algunos ajustes en la sala de la caldera durante ese tiempo. Quizás la teoría del dosel juega un papel en eso, pero nunca lo habrían hecho frío. Y luego en el versículo 22 leemos esto. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. En esencia, la Trinidad se dice a sí misma, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Saben, me gusta la idea que tenemos aquí sobre la actitud de Adán y Eva antes de la caída. Antes de la caída, solo conocían el bien, solo el bien. Recuerden Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Y de la misma manera, Adán y Eva, antes de la caída, habrían visto todo como bueno. No había nada malo, todo era bueno, todo. Ahora bien, creo que eso es realmente genial. Me imagino a Adán y Eva yendo por el jardín y Adán diciendo, oye, cariño, mira eso, ¿no es hermoso? Cariño, mira eso, ¿no es genial? Cariño, mira eso, ¿no es asombroso? Cariño, mira eso. Saben, estos optimistas por excelencia siempre hablaban de lo bueno que el mundo de Dios creó. Me hubiera encantado pasar el rato con estos dos. ¿No hubiera sido genial viajar con ellos y escucharlos alardear de Dios por todas partes?
Saben, dije esto hace años. Fui a Sight and Sound una vez y vimos a Noah. Y ese año tenían un Noah grande, quiero decir, parecía como de 400 libras. Y cuando iba se reía a carcajadas. Vaya, decía, ¡oh, oh, oh! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Bueno, lo hizo así, alabado sea Dios. Y pensé, ¿saben? Quiero ser más de esa manera. Él hizo eso durante toda la obra. Y pensé, ¿por qué no puedo alabar más a Dios así? ¿Cierto? ¿No tengo cosas por las que alabar a Dios? ¿Saben? Así que probablemente no lo hago lo suficiente y tal vez nunca me hayas oído decir eso, pero lo digo más de lo que lo solía hacer. Los animo a que hagan lo mismo, solo en un instante, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Creo que eso lo hace feliz cuando hacemos eso y creo que refleja un corazón agradecido. Creo que tenían corazones agradecidos. Y dicho esto, cuando lleguemos al cielo, si Dios les restaura esa inocencia anterior a la caída que tenían, me pregunto si cuando lleguemos allí, si podremos saber del mal, pero sospecho que en el cielo solo pensaremos en las cosas buenas y hermosas. Como leemos en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Crean, creo que es una actitud celestial. Y luego en el versículo 22 se nos reintroduce a un árbol muy intrigante. Versículo 22. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Ahora recuerden, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esas cualidades ahora incluyen el hecho de que eligieron comer el fruto. Sus cualidades ahora incluyen una tendencia a ceder al pecado y a la autosuficiencia. Su capacidad de razonar y elegir ha abierto su capacidad para pecar. Y debido a esto, Adán y Eva ahora eran criaturas muy diferentes de quienes eran en los días de su inocencia pura. Ahora una pregunta. ¿Por qué Dios estaba tan decidido a impedir que Adán y Eva comieran del árbol de la vida? Mucha gente piensa a primera vista que como castigo pecan y no obtienen la recompensa. Yo no lo creo. Yo creo que fue una bondad, una protección contra vivir una vida eterna de pecado empapada de miseria. Keely Delitzsch, el comentarista, dice esto: si Adán hubiera continuado en comunión con Dios mediante la obediencia, podría haber comido de ella porque fue creado para vida eterna. Pero después de haber caído por el pecado en el poder de la muerte, el fruto que producía inmortalidad solo podía hacerle daño, porque la inmortalidad en un estado de pecado no es la vida abundante que Dios diseñó para que el hombre viviera en la eternidad, sino que termina en una miseria sin fin, que las Escrituras llaman la muerte segunda. Por lo tanto, la expulsión del paraíso fue una bondad para el bien del hombre. Tenía la intención de preservarlo de la muerte eterna, viviendo para siempre en un mundo en estado de pecado. Y es por eso que los tres miembros de la Trinidad dijeron que si comían del árbol de la vida, vivirían para siempre, lo que significa que vivirían eternamente en su estado de pecado, vergüenza y culpa, junto con el mundo siendo un lugar lleno de pecado como lo conocemos hoy. ¿No se consideraría realmente como tener que vivir con eso para siempre? ¿Sabes? Sin embargo, el mundo busca esto, dice Jeff Bezos. ¿Pueden los ricos vivir para siempre? Bueno, él está pensando en ese cuerpo. Los ricos y los pobres pueden vivir para siempre, pero en un nuevo cuerpo, ¿verdad?
Él va a tratar de mantener ese cuerpo por otros 100 años. Nosotros obtenemos un trato mucho mejor si obtenemos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Alabado sea Dios por eso. Y luego en el versículo 23, Dios lo envía a trabajar. No a Jeff Bezos, a Adán. Versículo 23. Así que el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Ahora hay 2 puntos aquí. Me pregunto si Adán y Eva o sus descendientes alguna vez fueron a buscar el árbol. Sospecho que en algún momento la curiosidad los habría enviado a ellos o a sus descendientes a buscarlo. Para mí, es como si Dios dijera en Génesis 2, 17 y 18, Adán, podrás comer cualquier fruto del huerto, excepto del árbol del huerto del conocimiento del bien y del mal. Adán, ¿entendiste eso? Sí, Señor. ¿Estás seguro que lo entendiste? Sí, Señor. ¿Qué te dije? Que no comas del árbol de la vida. No vas a hacer eso, ¿verdad? No, Señor, no lo tocaré. Me lo prometiste, lo prometo. Pausa larga. Entonces, Dios, solo tengo una curiosidad. ¿Dónde está exactamente ese árbol? ¿Lo entienden? Adán querría ir a verlo porque le dicen que no lo haga. Y cuando vaya a verlo, sería tentado. Por eso Dios lo escondió. El segundo punto en el versículo 23 es, Dios envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido hecho. Siempre tengan presente que el trabajo no es consecuencia de la caída. Dios fue llamado a trabajar antes de la caída. El trabajo es una bendición, fue la precaída. Leemos que en Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios dijo, llenen la tierra, gobiernen la tierra, reinen sobre las aves y los peces, todos los animales. Pero antes de la caída no tenían que arar ni plantar. No había sudor en la frente, la tierra solo producía. Génesis 1:29. Entonces Dios dijo, miren, les he dado a todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Simplemente comían y recogían a voluntad, pero ahora, como resultado de la maldición, Adán tuvo que realizar un trabajo manual difícil solo para proporcionar alimento a su familia. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Entonces, una vez desterrado del jardín, cada vez que arrancas una mala hierba o clavas una pala en la tierra dura o riegas tu jardín o te quejas de tu trabajo de camino a casa, di en voz baja, muchas gracias, Adam. Muchas gracias, Adam. Y luego en el versículo 24, una vez desterrado del jardín, Dios coloca poderosos seres angelicales para garantizar que ningún ser humano en ningún momento descubra este árbol de la vida. Versículo 24, después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. La versión King James menciona a estos ángeles como querubines. La Biblia describe a estos ángeles como los de más alto rango entre todos los seres angelicales. Se les señala como aquellos ángeles que estarán junto al trono mismo de Dios cuando venga a juzgar al mundo. La palabra querubín o querubina se encuentra 91 veces en la Biblia. La gran mayoría hace referencia a los 2 querubines que estaban en los extremos del arca del pacto con sus alas extendidas sobre el arca. Todas las demás referencias a querubines reflejan
su grandeza y cercanía a Dios, el rango más alto. La Nueva Traducción Viviente dice: sostienen una espada de fuego que destella de un lado a otro. La ESV dice: una espada de fuego que giraba en todos los sentidos. La Biblia Amplificada dice: entonces Dios expulsó al hombre y al este del jardín colocó permanentemente los querubines y la espada con hoja resplandeciente que giraba y giraba en todas las direcciones para proteger y custodiar el camino de entrada al árbol de la vida. Entonces las mentes inquisitivas querrán saber, ¿estos querubines todavía protegen ese árbol? ¿Ese árbol todavía está en algún lugar del Medio Oriente que aún no hemos descubierto? Bueno, busqué esto en la página web y este sitio decía: la ubicación ha sido revelada, pero saber dónde está la ubicación, ahí lo tienen. Pero pensé que quería profundizar un poco más, entonces recurrí a la autoridad confiable en todos los asuntos de la vida y la razón, al señor Google. Y estas son las 5 respuestas principales. ¿Sabemos dónde está el árbol de la vida? Número 1, no. Nada de lo que existió antes del diluvio de los días de Noé sobrevivió. Bueno, eso es algo superficial. Número 2, no, el árbol de la vida se habría marchitado y muerto. Como si Dios no pudiera evitar que se marchitara y muriera. Número 3, no, era solo un árbol indistinguible de cualquier otro árbol. Número 4, no, ambos árboles eran simplemente figurativos. Uno esperaría que la gente dijera eso, ¿no? Y luego el último, este me gusta. Quinto, seguro que sería un sitio turístico popular. Piensen lo que podrías cobrar por un viaje a ese árbol, al árbol de la vida. Bueno, Dios dice que todavía existe y tú, si estás en Cristo, lo verás una vez personalmente y de hecho comerás de él. Apocalipsis 22:2 dice: fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes, y las hojas se usaban para medicina, para sanar a las naciones. Ahí está hablando del reinado de 1000 años de Cristo. Y luego el versículo 14, benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Entonces puedes esperar a eso. ¿Y cómo se aplica la lección de hoy en mi vida? Estos versículos hoy nos confrontan descaradamente y por primera vez en la Biblia con el problema del mal, con la cuestión del mal. Saben, muchas personas les habrán preguntado, tal vez tú lo hayas preguntado, tal vez tus amigos te hayan preguntado, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Bueno, una pregunta más reflexiva, dado que hubo un tiempo para la humanidad en el jardín antes de que el mal existiera, ¿por qué permitió Dios la introducción inicial del pecado en el mundo a través de un árbol prohibido? Bueno, la respuesta se puede descubrir respondiendo solo una simple pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para su placer y para que nosotros, que estamos hechos a su semejanza, podamos estar en comunión, en una relación con Él. Porque lo creas o no, el deseo del corazón de Dios es estar en una relación amorosa contigo. Piensa en un Dios que lo tiene todo, todo, todo. Y sin embargo, el deseo de su corazón es estar en una relación contigo. Pero si eso es cierto, si eso es lo que Él quiere más que cualquier otra cosa, ¿cómo podría esa relación ser real y significativa para Dios o para ti si no tuviste la opción de elegirlo o rechazarlo? Porque si Él no te diera esa opción, si te lo ordenara, si te obligara, sería simplemente un robot. Dios te amo, eres tan grande, ven, eres un Dios tan maravilloso. ¿Sabes qué significado tendría eso para Él o para ti? Saben, el amor de mi esposa por mí solo podría ser real y significativo si ella tuvo la opción de elegirme
lo cual por definición requiere su otra opción, que sería rechazarme. Lo he dicho antes, pero cuando mi esposa y yo estábamos saliendo, si ella hubiera tenido un interruptor en su espalda que yo pudiera encender y la hubiera hecho amarme, hubiera estado tentado a encender ese interruptor. Trabajé muy duro para ganar a mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? Y me alegro mucho de haberlo hecho. Podría contarles una historia. Les contaré una historia, tengo tiempo. Solía tener los viernes libres por la tarde. Una vez fui a esquiar y estaba subiendo al telesilla con un chico agradable. Y le dije, ¿de dónde eres? Me dijo, ¿de dónde eres? Del Líbano. Él dijo, yo salí con una chica del Líbano y tuve esa sensación extraña. Le dije, ¿cómo se llamaba? Dijo, Sue Klein. Solo esperé un poco, me miré al frente y dije, me casé con ella. Trabajé duro para conquistarla, así que si hubiera podido encender ese interruptor, creo que lo habría hecho. Pero este es mi punto. Si hubiera encendido ese interruptor, un año después, 5 años después, 10 años después, estaríamos en la cama por la noche, ella estaría durmiendo y yo estaría despierto y la miraría y pensaría, si apago ese interruptor, ella se quedaría. ¿Cierto? Porque ¿cómo puedo saber que su amor por mí es genuino y real si yo tomara la decisión por ella? No podría ser significativo. Lo mismo sucede con Dios. La única manera en que esa relación puede ser real y significativa es si tenemos la opción de elegirlo, lo cual también requiere la opción de rechazarlo. Y la gente a veces diría, pero aún así debería habernos quitado nuestro libre albedrío, porque miren los pecados. Les digo, eso no es amor, eso no es amor. Y yo les responderé, está bien, digamos que tienes un hijo de 14 años. Y Dios te dice como padre, nunca he hecho esto antes. Pero les daré la opción de tomar cada decisión de tu hijo desde los 14 a los 24 años. Él no podrá tomar ninguna decisión, tú lo harás, tú podrás tomar todas las decisiones. Y yo les diría, tomarías esas decisiones. Y yo no he escuchado a ningún padre decir sí. Y yo les diría, toma esa decisión. Ellos dicen no. Yo digo que tú puedes tomar mejores decisiones. Ven el colapso y el ardor provenientes de una experiencia que ellos no ven. Puedes hacerlo mejor. Podrías salvarlos de muchos problemas. ¿Por qué no tomas esa decisión? Porque lo amo mucho. Y yo le diría, ¿y tú condenarías a Dios por rechazar lo que yo haría? Y Él te ama más. Eres un hipócrita. Si culpas a Dios en ese punto y sin embargo por amor tampoco lo harías, es simplemente cierto. Tú podrías decir, oh Dios mío, qué alto precio han pagado Dios y el hombre para que Dios tenga una relación significativa con nosotros. Me refiero a todo el pecado durante 6,000 años. Imagínense eso, imagínenselo. Sí, tiene un precio alto. Pero Dios ha abierto un camino después de nuestra breve existencia aquí en esta tierra llena de pecado para llevarnos de regreso al jardín, si así lo desea, para tener la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte y vivir con Él en la eternidad, cara a cara, para siempre. Todo gracias a la voluntad de Jesús de ir a la cruz. Quiero tocar un punto rápido. Saben, cuando dije esa escena sobre Jesús y Dios en el jardín mirándolos comiendo esa fruta, es sorprendente para mí que Dios, porque nuevamente repito, entiendo el amor de Jesús tan grande que iría a la cruz por mí, pero lo que realmente me sorprende es que Dios lo dejaría, su Padre lo dejaría. ¿Sabe a lo que me refiero? Y me los imagino viendo comer el fruto. Y en ese momento Dios y Jesús ven a Jesús con conocimiento colgado en la cruz, sangrando y muriendo. Y en mi mente quiero imaginarme a Dios diciendo, mira Jesús, solo hay 2 de ellos. Chasquemos los dedos y comencemos de nuevo. Vamos a hacer que el hombre señale, él será un poco mejor. Pondremos el árbol más lejos. Haremos que la fruta parezca menos tentadora. Haremos que la serpiente sea menos seductora. Simplemente configuraremos esto para que no tenga que ser así. Dios no haría eso.
¿Quién podría responsabilizarlo por ello? ¿Quién podría haberle dicho, no, eso no está bien, Dios? Necesitas tener una manera de redimir a esa persona. ¿Quién le hubiera dicho eso? Fue su elección, pero solo por el bien de los pecadores. La, la redención tenía que ocurrir, tenía que pagarse un precio, tenía que ser erradicado el pecado mediante el sacrificio del perfecto Cordero de Dios. Romanos 5:17 hace hincapié en este punto. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Alabado sea Dios. Y para terminar, Charles Spurgeon habla de esta hermosa forma de Jesús que se encuentra en nuestro relato de hoy. Escuchen Spurgeon. Alguna criatura tuvo que morir para poder cubrir a Adán y a Eva, y sabemos quién murió para que podamos ser revestidos de su justicia inmaculada. El Cordero de Dios ha hecho un manto que cubre nuestra desnudez para que no tengamos miedo de estar de pie incluso ante el trono de Dios. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por tu disposición de ir a la cruz, Jesús. Y Padre Dios, te damos gracias porque no lo librarías de aquello cuando estaba en tus posibilidades hacerlo. Todo por tu gran amor hacia nosotros. Nunca entenderemos eso. El Creador muriendo por lo creado. Un amor increíble. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? Y no lo merecemos, pero lo hiciste. Estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos. Escucha, si tú estás aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, te animo, te imploro, te suplico que recibas este regalo. Reconcíliate con Dios. Puedes hacerlo ahora mismo a través de una simple oración. Escucha, no hagas esto por mí ni por nada de lo que me escuchaste decir. Solo haz esto si sientes que Dios te llama a tu corazón para hacerlo. Responde por eso. Y si quieres hacerlo, te animo a que solo hagas esta oración ahora mismo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y he cometido tantos errores y te pido que me perdones y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal, reconociendo su muerte en esa cruz como pago por mis pecados. Señor, gracias, gracias, gracias. Y para aquellos de nosotros que oramos esto la primera vez o lo hicimos hace muchos años, una vez más, Señor, estamos muy agradecidos por tu amor por nosotros. Y oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén.